Entonces, dos triángulos son semejantes si se cumplen estas dos condiciones, que tengan los ángulos respectivamente congruentes y sus lados homólogos sean proporcionales. ¿Ya? También vimos el criterio 1 para ver que dos triángulos sean semejantes, que dice, es el criterio ángulo-ángulo. Para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan dos ángulos respectivamente congruentes. Por ejemplo, acá, este ángulo es congruente con este de acá, y este ángulo es congruente con el de acá. ¿Ya? Entonces, como tienen dos ángulos congruentes, los triángulos son semejantes. Pero aquí habíamos visto la importancia de que había que nombrar bien los triángulos. A medida que nombramos los ángulos, nombrábamos los triángulos. Por ejemplo, aquí tenemos que el triángulo, si yo lo nombro ABC, ¿semejante a qué triángulo es? ¿Cómo debía nombrar el otro? ¿Alguien se acuerda? A', B' y C', ¿o no? Ya. Pero según estos, mira, el ABC es este, ¿cierto? Este A, voy al B, y después voy al C, y cierro. PQR. PQR, súper. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. ¿Por qué partí de A, o sea, del ángulo que tiene una raya, seguía a B y termina en C? O sea, el segundo ángulo debía ser este. Así que el otro triángulo también. Voy a iniciar donde está el primer ángulo que tiene una raya acá, sigo donde está el que tiene dos rayas y cierro con el de arriba, ¿verdad? Eso era importante para nombrar los triángulos. Ahora vamos a ver los otros criterios para cerrar con ejercicios. Esta clase espero que sea más cortita. Dice criterio 2. Bueno, aquí hay 4 criterios, pero vamos a ir explicándolo. Dice criterio 2, el lado, ángulo, lado, se llama. Dice, para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan un ángulo congruente comprendido entre dos lados proporcionales. ¿Ya? O sea, aquí, según la figura, este lado es proporcional a este lado, o sea, su homólogo sería este de acá, por lo tanto, este lado PR es como algo por la medida del lado AC, y el lado PQ será lo mismo con el lado AB, ¿ya? Y bueno, como estos lados, el de PR es a AC, sería proporcional a PQ es a AB, si lo escribíamos como fracción sería así, algo así. PR, PR es a AC, como PQ es a AB, ¿sí? Esto nos indica que los lados son proporcionales, y por lo tanto el ángulo comprendido entre los lados proporcionales tiene que ser congruente. Si se cumple eso, los triángulos ABC y PQR van a ser semejantes. ¿Ya? A ver. ¿Les doy un momento para copiar? Sí, profe, que yo le saco foto. Ah, ya. Ok. A esto, y si nombramos los ángulos, ángulo podríamos decir CAB congruente con el ángulo. ¿Con qué ángulo? ¿Cómo llamo a ese? A este de acá. Si alguien me puede ayudar. ¿No? PQR, profe. Ah, ya. PQR sería este. Uy, PQR sería este de acá, ¿cierto? Fíjate que acá estamos nombrando los ángulos, ¿ya? Nombré CAB, CAB, o sea, nombré ese que está ahí, ¿ya? ¿Cómo nombraría el que está acá? RPQ. Eso, súper bien, RPQ. Entonces, el ángulo CAB es congruente con el ángulo RPQ. Si se cumplen esas dos cosas, el triángulo ABC
ABC va a ser, me faltó el C, va a ser semejante con el triángulo PQR. Ese es el criterio 2, el lado, ángulo, lado. Bueno, el criterio 3 es más fácil, que tengan todos los lados proporcionales. Por eso se llama lado, lado, lado. Dice, para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan sus lados proporcionales. Bueno, aquí los homólogos, ¿ya? Lados homólogos proporcionales. Por ejemplo, este, si es el homólogo con este, entonces este lado de acá va a ser algo por la medida de este lado de acá, ¿ya? También podríamos escribirlo como PR. Esa AC como PQ, que es el de abajo. Esa AB como RQ, esa o QR, esa ACB o BC, ¿ya? Esto nos indica que los lados son proporcionales, ¿sí? Entonces, si dos triángulos tienen sus tres lados proporcionales o sus tres lados homólogos proporcionales, van a ser semejantes. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. Estos son criterios nomás. Uno se los aprende para la PSU. Y el cuarto criterio, que este ya un poco más, tiene un poco más de cosas necesarias, dice, criterio se llama lado, lado, ángulo, y tiene este signo de mayor que por algo. Miren, aquí lo voy a explicar. Dice, para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan dos lados, dos de sus lados respectivamente proporcionales y los ángulos opuestos a los mayores de estos lados congruentes. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que acá tenemos el PR con este proporcional, el AC, los homólogos, y el PQ con el AB proporcionales, ¿ya? ¿Y cuál es el mayor? Aquí dice que AB, este en este caso, es mayor que AC. Así que el opuesto a este lado, que es el mayor, tiene que ser congruente con el opuesto del otro. Y ahí uno se puede preguntar, ¿por qué es necesario esto? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tengo este triángulo. Voy a hacerlo parecido al de arriba. A, B, C. Llamémosle. ¿Ya? Y supongamos que tengo este lado de acá. Le voy a llamar B. Y este lado de acá. Lo voy a llamar A. Y supongamos que A es mayor que B. ¿Ok? Aquí, según el criterio, nos pide que este sea congruente con otro. Que si hacemos el triángulo, uno más chiquitito, PQR también lo podemos llamar. Aquí le voy a poner Q pequeñita, XP pequeñita, tal que P sea mayor que Q. Queremos que estos dos sean congruentes. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, si yo tomo esto, este triángulo de acá, y quiero otro triángulo, supongamos que queremos este y este congruentes. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Voy a hacer otro triángulo, fíjense, otro parecido. Acá, no tan grande. Supongamos que acá está el ángulo pequeñito, ¿ya? Y este es el lado grande, este sería el P de antes. Si yo hago esto, y este lado es congruente, o sea, este ángulo es congruente con este, estos triángulos van a ser semejantes, sí o sí, porque tienen dos ángulos iguales, ¿cierto? O dos ángulos congruentes. Voy a ponerle PQR. Si pasa esto, tengo el caso anterior, y como tiene dos lados, dos ángulos congruentes, van a ser semejantes los triángulos por criterio ángulo-ángulo, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no me siguen?
¿Están por ahí o se perdieron? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Pero fíjense, como aquí P, uy, P es mayor que Q, aquí tendríamos el mismo triángulo que antes. Yo puedo hacer esto, ¿no? Trazar uno acá que también mida Q. Puedo hacer eso, ¿cierto? Lo voy a hacer un poco más grande. Ahí. Supongamos que este mide una medida Q y este también puede medir Q. Yo puedo hacer eso porque este lado pequeñito, supuestamente el P es mayor que el Q. Y aquí se ve claramente que este lado de acá, el que está dentro, es mayor que el P. Es menor que el P, perdón. ¿Cierto? Es más pequeñito. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿qué pasa? Que si yo tomo este triángulo de acá, el que formé, claramente no es semejante con este, porque el semejante era el de acá, completo, ¿cierto? ¿Me sigue? Sé que esto es un Sí, poquito más... profe. Ya, Sí, ¿sí? profe. Ya. Ahora, ¿qué pasa con este triángulo si yo lo saco? Aquí está, yo a este le puse Q, no, P, Q, R. Así que este sería el Q y este sería el R. A este podríamos llamarle de otra forma, PQRS, pongámosle. Fíjense que acá este P supuestamente sería proporcional a este A, este Q supuestamente es proporcional a este B porque es lo mismo que este Q de acá, pero acá este es proporcional a este, y estos dos triángulos no son semejantes, porque la semejanza se cumplía con este de acá, ¿ya? Por este criterio de arriba. Acá no sabemos cuánto mide este ángulo, ¿sí? Por eso, uno se puede confundir con esto, porque igual es medio complicado, creo. Pero esa era la razón por la que necesitábamos que el ángulo que sea congruente fuera opuesto al mayor de los lados. Ya, eso era como para explicarles nomás por qué era necesario eso. Ahora vamos a hacer ejercicios. Ahora sí, vamos a lo principal de la clase. ¿Ya? Ya, entonces veamos. Dice, según los datos de la figura adjunta, ¿cuál es la medida del segmento AC? Segmento AC es este de acá. Entonces tenemos que calcular 3x menos 6. ¿Cuánto vale? Según lo que hemos visto, ¿qué podemos hacer? ¿O qué podríamos hacer? Primero habría que encontrar el 3x. Ya. ¿Cómo puedo hacer eso? Buscando la razón, que podría ser 7 es a 6 como 3 es a 3x. Ya, veamos. Me dijo 7 es a 6, como 3 es a 3x. ¿Quién me dijo eso? Yo. A Constanza. Súper. Ya, ¿por qué esta razón y no otra? Porque hay que ver dónde están los lados, tienen que ser congruentes, creo. No, no sé la palabra, pero tienen que estar en el mismo lado. Claro, tienen que ser proporcionales, lados homólogos, todo eso, ¿cierto? Pero fíjate, en algún lugar del ejercicio de la enunciado nos dicen que los triángulos sean semejantes. Ah, no, hay que buscarlo. Hay que Hay que buscar, darle vuelta por claro, el ángulo que sale ahí. claro, hay que ver qué triángulo con qué triángulo es semejante para poder formar la razón, ¿ya? Fíjense acá. Ya sabemos que tenemos un ángulo que es igual, o sea, congruente, entre los dos triángulos que tenemos acá, el ABC y el PQR, aquí debería ir Q. Estos dos ángulos, el que está en A y el que está en R, son congruentes. Ahora,
¿Qué criterio nos ayuda a ver que sean semejantes con un ángulo? ¿Qué criterios nombran algún ángulo? Lado, ángulo, lado. ¿Ya? Lado, ángulo, lado. ¿Algún otro? Lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. También el ángulo, ángulo, ¿cierto? Pero el ángulo, ángulo ya sabemos que no funciona acá porque tenemos un ángulo nomás en cada triángulo. Así que este ya no nos sirve. Veamos este. A ver. Lado entre... O sea, el ángulo tendría que estar comprendido entre estos dos, y estos dos con estos dos deberían ser proporcionales. Hay que ver si eso se cumple o no. ¿Cómo podría sacar la razón aquí? Fíjense, aquí el AB es 3 y el PR es 6. ¿Eso les da alguna noción o no? Fíjense también que el BC es 7 y el PQ es 14. Es el doble. El doble, ¿ya? El doble. Entonces, sabemos que vamos a escribirlo así. PR es a AB es igual a PQ partido en BC, que es 2, ¿cierto? Por ejemplo, PR es 6, esto de acá sería 6, AB es 3, PQ es 14 y BC es 7, y esto es lo mismo que 2. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Súper, ya. Entonces, fíjense ahora, estos lados, ¿dónde están? ¿Qué criterio nos va a servir acá? ¿El ángulo está entre dos lados proporcionales? ¿O no está entre dos lados proporcionales? A ver, quizás sea bueno rayarlos. Este y este. ¿Cuál es el otro? Este y este de acá. Fíjense que para este criterio necesitábamos que el ángulo esté comprendido entre lados proporcionales. ¿Dónde está el ángulo? Acá. ¿Está comprendido entre lados proporcionales? En este caso, los lados que utilizamos, ¿comprenden el ángulo que tenemos o no? Yo diría que no. No, ¿cierto? Porque para que comprendan el ángulo sería este de acá y este de acá. Entonces el criterio L a L, o lado, ángulo, lado, no nos serviría en este caso porque el ángulo no está entre dos lados. Está entre... o sea, ni siquiera está entre los dos lados que necesitamos, sino que aquí tenemos dos lados y el ángulo no está entre ellos. Entonces, eso nos llevaría a pensar que este puede servir. ¿Qué nos decía este caso? Tenemos dos lados proporcionales y el ángulo congruente al opuesto del mayor de cada uno. Fíjense, el opuesto de acá de este ángulo, el lado, es este. ¿Es mayor que esto, no? El BC es mayor que la B en medida. Sí. ¿Sí? Y en el otro caso, el PQ, que es el opuesto al ángulo M, ¿es mayor que el PR? Sí. También. Entonces, por criterio LLA, o lado, lado, ángulo, estos triángulos serían semejantes. Ahora, ¿cómo los nombro? Vamos allá. ¿Cómo quieren nombrar este triángulo? ABC, BAC, BSA, ¿cómo quieren decirle? ¿Bien o no? ABC.
ABC, ya. ABC va a ser semejante ¿a cuál triángulo? Fíjese que partimos donde está el ángulo. RPQ. A ver, veamos. RPQ. Súper, súper bien. ¿Por qué? Partimos donde está el ángulo, seguimos por el lado menor y terminamos con el lado mayor, ¿cierto? Acá también. Partimos donde está el ángulo, seguimos con el lado menor y terminamos con el lado mayor. Entonces, esos son los triángulos semejantes. Son semejantes por criterio LLA. Bueno, en la PC no es necesario escribir el criterio, pero es bueno que sepan cuál criterio se utiliza, ¿ya? O por qué criterios son semejantes. Entonces, ahora sí podemos hacer las razones. ¿Cómo quedarían las razones? ¿Qué lado con qué lado? A ver, voy a escribir yo un lado. Si yo escribo PQ, ¿cuál es su homólogo en el otro? BC. BC, sí, súper bien. Esa BC. Bueno, ya sabemos que ¿dónde está? PQ, es ABC. Pero, ¿qué lado queremos encontrar nosotros? RQ. RQ, RQ. ¿Segura? AC. AC, ¿cierto? AC, ya. Igual no sirve el RQ, ¿por qué? Porque ya sabemos que el PQ es ABC como el PR es a AB y por lo tanto el otro lado es al otro, ¿cierto? El RQ sería al AC. Pero ya sabemos que esto es 2. Así tendríamos este último de acá, sería 2. ¿Y qué es este último? ¿Cuánto mide RQ? Este de acá. Voy a copiarlo. 3X. 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 ¿Y cuánto mide AC? 3X menos 6. 3X menos 6. Y eso es igual a 2. Porque 2 era esto de acá y esto de acá, ¿cierto? Y por la semejanza o por la proporcionalidad podemos llegar a esto de aquí. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué me puede servir acá? Fíjense que es una ecuación nomás. Despejar la X. Eso. ¿Cómo la despejo? El 3 pasa multiplicando. Ya. Todo esto, ¿cierto? Sí. Ya. 2 por 3x menos 6. De ahí uso la propiedad esa. Distributiva se llama, pero no es necesario que se aprenda el nombre. Es 6x por, o cuánto, por menos, ¿cuánto? 12. Menos 12. 12. Ya, ahora, ¿cómo sigo? Yo dejaría la X a la derecha y tiraría el 2 a la izquierda. Ya, súper bien. Esto es 6x menos 3x, que si continuamos nos da 3x. ¿Y ahora? El 3 pasa dividiendo al 12. Eso. ¿Y cuánto resulta? 4. 4. Entonces x es 4. ¿Terminamos el problema o todavía no? No, porque hay que reemplazar la X ahí. Aquí, ¿cierto? Súper. Entonces AC
AC es igual a ¿cuánto? X era 4 y AC 3X Queda menos 6. 6. 3, 12, 6, sí, súper bien. Que es 3 por 4 menos 6, 12 menos 6, 6. Ya, entonces la respuesta correcta es la D. Bueno, la E no estaba, pero no importa. Vamos con la siguiente. Dice, según los datos de la figura adjunta, ¿cuál es la medida del segmento PQ? PQ es este de acá. No, este no. PQ, ese de ahí. Ya. En principio esto es en blanco. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Podríamos usar las razones o todavía no? Yo ordenaría por los ángulos. Le crearía ángulos y los ordenaría los triángulos Ya. ¿Cómo para queda? saber bien las letras. Súper. ¿Cómo quedaría entonces? Pero si estoy pensando. Dele nomás. Ok, ok. A ver. Primero que todo, en el enunciado nos dicen que los triángulos sean semejantes. No. No, ¿cierto? Entonces, si esto, o sea, uno podría pensar, ya, ¿qué hago? Uno es congruencia y otro es semejanza, pero ya vemos que los lados no son iguales. Eso nos llevaría a pensar como, quizás semejanza, ¿sí? Porque aquí tenemos 6x y aquí ninguno es 6x, pero tampoco son iguales estos a los otros. Así que podríamos pensar semejanza. Entonces, primero, tenemos que ver que los triángulos sean semejantes. ¿Cómo puedo hacer eso? Profe, Dígame. creo que ¿Mm? quedaría ABC es semejante a QRP. A ver, ABC, semejante No estoy segura si. QRP. Ya. O sea, ABC, QRP. Ya. ¿Por qué crees eso? Porque me imaginé los ángulos. ¿Se acuerda que la semana pasada usted hizo como paralelas y ¿Ya? mostró cómo eran los ángulos? Por ¿Sí? ejemplo, si le hago un ángulo alfa a la letra A y extiendo la línea, lo que quedaría al otro lado, si extiende hacia la para allá, tire ¿Acá? eso, para el otro lado. Ah, ¿acá? No, para el otro lado. Ah, aquí. Tele, sigue. Ya. Y para el otro lado también, así. Y el que queda opuesto daría el mismo ángulo. Ya. Entonces, si miro el triángulo de al lado, si lo Ok. miro en Q, debería quedar el mismo ángulo. ¿Este? Sí, Ya, pero estos son triángulos cualquiera. No están como ordenados. Porque tampoco nos dice que tú estás pensando como, ya, esta es paralela a esta y trazo líneas, ¿cierto? así es. Ya, pero en el enunciado no nos dicen que estas rectas sean paralelas, ¿ya? Así que por eso, solo por eso no podríamos utilizar ese razonamiento, en este caso, ¿ya? Entonces tendríamos que buscar otra forma de hacerlo. Aunque buena idea, pero hay que asegurarse de que sabemos que estas dos líneas son paralelas. Si no sabemos, no podemos utilizar ese razonamiento, ¿ok? Sí, Entonces, pi. entonces, ¿qué podríamos hacer? Nosotros tenemos criterios, hay que aplicarlos. Fíjense que de nuevo tenemos un ángulo, tenemos uno nomás. ¿Qué criterio podríamos utilizar? ¿O qué criterios tienen ángulos? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Y Lado, lado, ángulo. lado, lado, ángulo. Ya. Veamos. Esto, acá está el ángulo. Y más encima no tenemos este de acá. Pero sí tenemos los que están alrededor. O los que comprenden el ángulo.
Eso nos podría llevar a pensar que es este, pero hay que asegurarse. Hay que asegurarse que los lados sean proporcionales. Veamos, este tiene X y este también tiene X. ¿Qué pasa si hacemos la razón entre esos dos? ¿Cómo quieren ponerlo? ¿BC partido en PR o PR partido en BC? Díganme ustedes. PR partido en BC. Ya, PR partido en BC. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto vale PR? 4X. 4X. ¿Y BC? 6X. Ya, 6X. ¿Y eso cuánto es? ¿Puedo simplificar? Sí, se puede dividir en 2. Ya. Y ese sería 2X partido en 3X, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿puedo seguir simplificando o ya no? ¿Qué dicen? Fíjense que acá están las X. Aquí, una X acá y una X acá. Supuestamente, como no hay nada, están multiplicando. ¿Yo podría simplificar las X? Sí. Sí, Sí. ¿cierto? Sí, porque como son de una medida, no son cero. ¿Ya? Entonces, simplifico las X, me queda 2/3. Ya, entonces PR partido en BC es 2/3. Y si nosotros suponemos que este es el criterio de semejanza que tenemos que utilizar, tenemos que ver este con este, porque tienen X, y este con este, porque tienen Y. Ya, ahora, ¿cómo lo escribo? En la anterior pusimos PR, primero el de acá, el de la derecha, partido en BC, el de la izquierda. O sea, después, aquí también tendríamos que seguir el mismo orden. Vamos a utilizar primero el RQ o el QR, que es el del triángulo de la derecha. QR, partido en AB. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto mide QR? 2Y. 2i. ¿Y AB? 3Y. 3i. Ahora, ¿puedo simplificar? Las puras Y, porque el otro número no. Eso. Entonces simplifico la así, me da 2/3. O sea, da lo mismo. Por lo que los lados serían proporcionales. Va a ser igual a QR partido en AB. Entonces tengo dos lados proporcionales y esos lados comprenden un ángulo congruente. ¿Qué criterio me sirve? Para ver que sean semejantes. Lado, ángulo, a lado. Ese, súper bien. Entonces, vamos a escribir los triángulos. Triángulo, ¿cuál quieren? ¿ABC o PQR? ¿O cómo quieren escribirlos? BAC. Ya, BAC. Va a ser semejante a qué triángulo. RQP. A ver, R, Q, P. Veamos. BAC. Partimos de donde está el ángulo. Seguimos donde está el I. Y terminamos con el último. Acá. RQP. R. Partimos donde está el ángulo también. Seguimos donde está la I, que era el proporcional. Y bien. Terminamos con el final. Súper. Entonces ahí están las semejanzas del triángulo. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? PQ. PQ, o sea, este lado de acá. Pero ya sabemos que los lados son proporcionales, porque son semejantes los triángulos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ya sabemos que la razón es esta.
¿Alguna idea? No, ya, pero fíjense. Tenemos que PR, o este de acá, mejor dicho, PR partido en BC es igual a QR partido en AB. Pero como los triángulos son semejantes, esto no es igual al otro. En este caso sería PQ partido en AC. ¿Se cumpliría eso o no? ¿Qué me dicen? Sí. Sí, porque como los triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Ya. Pero esto es 2/3, lo que está acá. O sea que esto de aquí también es 2/3. Entonces, PQ partido en AC es 2/3. PQ es lo que queremos. ¿Y AC lo tenemos o no lo tenemos? Es 36. 36. Entonces, reemplazando, tendríamos que PQ partido en 36 es 2/3. Ahora, ¿qué podemos hacer? Despejar el 36, o sea, el PQ. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría? Uy, El 36 pasa multiplicando a 2/3. eso. Entonces PQ es 36 por 2/3. Y eso es igual a ¿cuánto? O quizás vamos a hacerlo de nuevo, uno más abajo. PQ. ¿Qué hago acá? ¿Simplifico, multiplico? ¿Qué hago primero? Puedo simplificar el 36 con el 3. ¿Ya? ¿Cuánto me queda? ¿O por cuánto simplifico? Por 3, Por 3. ¿Y cuánto me queda arriba? 12. Y abajo 1. Eso. Y como es 1, no lo vamos a colocar. Entonces me quedaría 12 por 2, que es 24. Y ahí está PQ. PQ es 24. La respuesta es C. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Ya. Uno siempre debe acordarse de estas cosas, de la proporcionalidad. Cuando los triángulos son semejantes, ya pueden decir que sus ángulos son congruentes, respectivamente, y sus lados homólogos son proporcionales. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Oye, esta me salté. Dice, ¿cuál de los siguientes triángulos son semejantes al triángulo escaleno de la figura adjunta? Este ABC. Y aquí es puro elegir. Veamos, el primero, ¿será semejante? Sí, ¿Sí? ¿Por qué criterio? porque los lados están donde mismo. Ya. Pero este es A más 2. O sea, este es A y ese es A más 2. El homólogo. Este es B, este es B más 2. Este es C y este es C más 2. Los lados, según... ¿quién me habló? Aileen, creo. No, la Connie. La Connie. Ya. Connie, ¿qué criterio utilizaste? Lado, lado, lado. Veamos. Eso quiere decir que los lados son proporcionales, ¿verdad? Vamos a ver. A partido en A más 2. ¿Será lo mismo que B partido en B más 2? ¿Eso se cumple? Eso nos diría el criterio lado, lado, lado. Sí, se cumple. Se cumple. ¿Por qué se cumple? ¿Cuánto es esto? A ver, creo que sería bueno ver este primero. Vamos a ver. Con este, chequemos los lados. ¿Se cumple esto? A partido en
1,3 dice A. B partido en 1,3 B. Y C partido en 1,3 C. ¿Esto cuánto es? Solo el de acá. ¿Yo puedo simplificar algo? Se pueden simplificar las A. Las A. Y acá. ¿Puedo simplificar algo? La B, La B. Y acá. la C, La C. Entonces, en todos los casos me queda 1 partido en 1,3, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Pero en este caso, ¿se cumple eso? ¿Todos los lados son iguales de verdad? Ah, y no se cumple. No se cumple, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá, como es una suma, no puedo simplificar, no puedo hacer eso. ¿Ya? Si se pudiera, sí serían proporcionales, pero no se puede simplificar cuando hay una suma en el denominador, o en el numerador tampoco, ¿ya? Por eso, con este triángulo al menos no son semejantes. Con este sí. ¿Por qué criterio? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Y ahí con este. ¿Serán o no serán? ¿Hacemos Creo que no. ¿No? ¿Hacemos las razones? Sí, mejor. Sí. También es semejante. También. Veamos. Vamos a poner A partido en A más 2. O sea, A partido en 2. B partido en 2. O sea, esto igual es como una pregunta. Vamos a ver si se cumple o no. C partido en 2. ¿Se cumple eso? ¿De verdad son iguales? Veamos. ¿Cuánto es esto? Fíjense que tengo una fracción sobre una fracción. El numerador es A y el denominador es A partido en 2. ¿Cómo calculo eso? A, ¿Cómo? quedaría A partido en 2A, A partido en 2A. que el 2 tiene un 1 abajo, ¿Sí? ¿o no? O el A tiene un 1 abajo, eso es. Ya. Ah, ya me confundí, pero se entendió. Claro, veamos. Esto sería como A dividido en A partido en 2, ¿cierto? Así es. Sí. Ya, y como es una división y aquí es una fracción, ¿qué puedo hacer aquí? Se puede dar vuelta el A. Ya, el A, ¿este? Sí, así quedan 1 partido en A. Ah, era al revés. El segundo se puede dar vueltas, por así decirlo. Este por el segundo es el que se da vuelta, ¿ya? Pero, ¿y si yo doy vuelta el primero? ¿Se puede o no? No se puede hacer eso. Siempre se da vuelta el segundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense, 1 partido en 2. Eso es un medio. Otro más. Otro más explícito. 3 partido en 2. 3 medios. ¿Ya? Eso es lo mismo que escribir 3 dividido en 2. ¿Cierto? Así es. Ya. Y si yo diera vuelta el primero, me quedaría como 1 partido en 3 por 2. ¿Verdad? Sí, Y eso es 2 tercios. ¿Cierto? sí. ¿Y eso es igual a 3 medios? Ah, no. No. Ya. Entonces por eso se da vuelta el segundo. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Ya, súper. De nada. Entonces, damos vuelta el segundo. Tendríamos A por 2 partido en A. Aquí podríamos simplificar.
Sí, Ya, súper. ¿Qué cosa simplificamos? las A. Las A. Y esto nos resulta 2. Entonces esto es 2. ¿Esto también es 2 o no? Sí, Sí, porque tiene la misma forma. ¿Y esto de acá? también. También. Entonces, los lados son proporcionales porque son iguales las razones. ¿Ya? Si se cumple la igualdad. Entonces, ¿son o no son semejantes estos dos triángulos? Sí, son semejantes. Son semejantes. ¿Por qué criterio? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Entonces, solo el 2 y el 3 son semejantes. La respuesta sería B. Ya. Ahora vamos con uno quizá un poco más complicado, pero no tanto. Van a ver que igual es sencillo cuando uno se da cuenta de ciertas cosas. Dice, en el triángulo de la figura adjunta, AB es P. Ya, vamos a ir anotando las cosas que nos dan. AB es P. Y BC es M. BC es esto de acá arriba. Ya. ¿Cuál es la expresión que representa siempre la medida del segmento CD? CD es esto de acá. Vamos a ponerle X ahí. Ya. Entonces, ¿alguna idea? Fíjense que acá tenemos ángulos rectos. Acá también. ¿Se les ocurriría hacer algo aquí? ¿Cualquier cosa? No necesariamente semejanza. Teorema de Euclides, ¿o no? Ya. ¿Cómo utilizaría el teorema de Euclides? Hay una fórmula, no me acuerdo mucho, Sí. que sirve ocupando la altura, o sea, ahí donde está el ángulo recto, se Ya. pondría la letra H. Y es Ya. como H al cuadrado por... no me acuerdo, pero se ocupa la X Q y creo el que la. es. ¿Cómo, cómo? P cuadrado más Q cuadrado creo que es. No me acuerdo bien. P cuadrado más Q cuadrado. Ya, pero ¿quién es Q? O sea, creo que en este caso tendríamos que ocupar los dos que componen la M. Ya. Este, Entonces sería X cuadrado, si la fórmula es como dijo la Connie, y el ya. otro podríamos denominarlo Q, el que acaba de rayar usted. Entonces creo que sería H cuadrado es igual a esos dos segmentos que están ahí, al cuadrado. Ya. Ya, pero miren, esa no sería la forma de Euclides. Pero veamos. Ustedes quieren decir como H cuadrado. Nos explicó que es como el AB Ya. por BD más DC, algo así, no me acuerdo, pero se multiplican esos lados. O se suman, no Claro, me acuerdo. claro, sí, 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 entiendo su forma. Pero fíjense, ¿eso de qué nos sirve? ¿Podemos encontrar X así? ¿Tenemos la longitud de H? ¿O no la tenemos? ¿Qué dicen? No la tenemos. ¿No, cierto? ¿Y tenemos esta longitud? Tampoco. Claro, o sea, podríamos sacarlo, podríamos decir que es M menos X, pero la H no la tenemos. Y si no tenemos H y no tenemos X, ahí ya tendríamos dos incógnitas y no podríamos utilizar el de Euclides en este caso. Pero fíjense, esto es un triángulo rectángulo. Tenemos dos lados, el P y el M lo tenemos. ¿Y esto qué sería del triángulo rectángulo? ¿Cómo se llama? ¿O cómo se llaman los lados del triángulo rectángulo? ¿Se acuerdan? El cateto y la hipotenusa. Ya. ¿Y el AC sería un cateto o la hipotenusa? De este de acá. Una Hipotenusa. la hipotenusa. Ya. Sería la hipotenusa con este rectángulo, ¿cierto? Perdón. Sí. Ya. Pero si tomo como este acá, el ABC, el completo. Voy a hacer el triángulo Y acá al sería lado. la hipotenusa M. Espera, espera.
Claro, la M sería la hipotenusa, el BC. Si tomo ese de ahí, esto mide P y esto mide M. Esto es ABC. Este de aquí, el AC, ¿qué sería de este triángulo? ¿Un cateto o la hipotenusa? Cateto. Cateto. Ya. Si tengo dos lados, ¿puedo encontrar este? Sí, ¿Cómo? con el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Y cómo quedaría? ¿Cómo lo escribo? M elevado a 2 Ya. es igual a... Podríamos ponerle X a ese. ¿Qué falta? Sí, sí. O sea, X ya le pusimos a este, pero podríamos ponerle AC. ¿Sí? Bueno, AC elevado a 2 Ya. más P elevado a 2. P elevado a 2. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Se pone el P al otro lado, restando a M elevado a 2. Eso. Y esto sería AC al cuadrado. Ahora, Ahí se saca la raíz la para raíz. que AC quede sin raíz, sin Eso. elevado. Eso. Entonces nos quedaría raíz de M cuadrado menos P cuadrado va a ser AC. Entonces este lado mide raíz, voy a hacerlo más grande, M cuadrado menos P cuadrado. Ya. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Hasta ahí todavía no tenemos esto. Fíjense que aquí tenemos dos ángulos rectos y tenemos los tres lados de este triángulo al menos, del grande. De aquí, este de acá, tenemos este lado, pero este no. ¿Qué podríamos hacer? Sacarlo de la misma forma. Ya. Con este triángulo chico, dices tú. O sea, usted decía que teníamos que encontrar H, ¿o no? Ah, ¿tendremos que encontrar H? Usted dijo eso. Ay, no sé, no quería decir eso. Perdón, mira. H, ya tenemos H que no sabemos cuánto es. Pero este problema, uno podría pensar ya, ¿cómo saco esto? Euclides no, en principio no me sirve. Y no puedo hacer nada más. No tengo como este lado de acá. Este lado si lo saco no me sirve porque esto es incógnita. Entonces eso nos daría a pensar ya, algo con semejanza quizá, porque con congruencia tengo un triángulo dentro de otro. Eso no, ¿cierto? Entonces intentemos formar dos triángulos semejantes. Tenemos ángulos iguales, ángulos rectos. ¿Qué criterio podría utilizar si tengo un ángulo? Tengo un ángulo, que es este, el que está en A, congruente con el de acá. Entonces, ¿qué podría utilizar? ¿Cuál de todos los criterios que vimos tiene ángulos? Lado, ángulo, lado, creo que era uno. ¿Ya? ¿Y el otro? Profe, eso sí se puede sacar con Euclides. ¿Sí? A ver cómo. Pucha, es que no me acuerdo la fórmula, pero ya tiene los dos lados, entonces le faltaría el CD. Creo que, es que no me acuerdo bien la fórmula, pero es P por esa cosa de la que está en la raíz. A ver. Eh, Estoy recién aprendiéndome las fórmulas por eso. ya. Pero mira, ¿cuál quieres utilizar? ¿Quieres utilizar los lados? Sí, porque como está P, nosotros ya sabemos que AB vale P y AC vale la raíz de M elevado a 2 menos P elevado a 2. Ah, claro. Entonces tú quieres sacar H, ¿cierto?
Pero ahí no se puede sacar al tiro CD. CD, a ver, ¿cómo? Es que se puede sacar la raíz de todo eso al cuadrado por el vecino, que es lo que necesitamos encontrar. Que nosotros le decimos vecino a ese chiquitito que es el CD. Ah, ya, a ver, veamos. ¿Cómo quedaría? A ver, me dijiste que no te sabes la fórmula, ¿cierto? No, no me la Yo sé. te la mando, Connie, para que le diga al profe. Las tengo Ya, aquí. ya, pero sería como este al cuadrado, creo que era así, este al cuadrado, raíz m cuadrado menos p cuadrado, por este. ¿Eso quieren hacer? Esa es la fórmula. Y sí, con eso. Sí. Ya, intentemos así. Bueno, así tiene sentido igual. M por X. ¿Eso? Sí. Ya. Ah, toda la razón. Ya yo quería usar algo de semejanza. No importa. Así es mucho más fácil. Sí, porque aquí les da M cuadrado menos P cuadrado partido de M es igual a X, ¿cierto? Eso mismo. Ay, ya. Qué mal. La sacamos así. Ya no importa. Súper bien. Esa era la respuesta. M cuadrado menos P cuadrado partido de M. ¿Dónde está este? ¿Ya? Yo quería usar algo de semejanza porque aquí estos triángulos podrían ser semejantes. Este de acá, el grande, con este chiquitito. Y encontrar eso de semejanza era entretenido. Ya, pero intentemos hacer los otros ejercicios y si nos sobra algo de tiempo, hacemos este con semejanza. ¿Ya? Vamos con este. Dejemos este como último. Dice, en la figura adjunta, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Si el perímetro del triángulo ABC mide 138, ¿cuánto mide el perímetro del triángulo DEF? Ya. Aquí tenemos un lado. Y ya sabemos que los triángulos son semejantes. ABC es semejante con DF. O sea, este, ahí, ahí. O sea, estos son los homólogos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna cosa que se les ocurra? Cualquier cosa. A mí se me ocurre el razonamiento de sus lados con el de con el de su perímetro. ¿Ya? ¿Cómo es eso? El perímetro del primero partido por el segundo es igual acá. Ah, ¿se saben eso? Sí. Ya. Yo no sabía que ustedes sabían eso. Pero fíjense, sí, tiene toda la razón. El perímetro del primero, triángulo ABC, partido del perímetro del segundo, triángulo DEF, es K, o sea, la constante de proporcionalidad. ¿Y cuánto es la constante de proporcionalidad? ¿Cómo la obtengo? Esta de acá. ¿Se acuerdan de que los lados eran proporcionales? Por ejemplo, aquí tendríamos AB partido en DE. Va a ser igual a BC partido en EF. Y esto va a ser igual a AC partido en DF. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Y esto iba a ser la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Ah, entonces creo que hay que dividir el 42 en el 35. Eso. Sí, el 42 en el 35. ¿Por qué así y no al revés? Porque el primer triángulo y después el segundo. Eso, súper bien. Ya. ¿Cuánto es esto?
42 entre 35. ¿Lo puedo simplificar? Por 7. Por 7, ya. ¿Cuánto resulta? 6 quintos. 6 quintos. Súper. Entonces tendríamos que el perímetro del triángulo ABC partido en el perímetro del triángulo DEF es 6 quintos. ¿Y tenemos alguno de estos dos? El primero, El el primero. 138. Eso. Entonces 138 partido en el perímetro del otro es 6 quintos. ¿Y ahora? ¿Cómo sigo? El 138, o sea, el 5 pasa multiplicando a 138. Ya. Y el que está abajo multiplicando al 6. Eso. Ya. 6 por el perímetro. ¿Y ahora? El 6 pasa dividiendo. Eso. 138 por 5 partido en 6 va a ser el perímetro de ese triángulo. DEF. ¿Y acá puedo simplificar algo? ¿O hago la multiplicación nomás? 138 dividido en 6. ¿De cuánto resulta eso? 23. 23. Por 5, ¿cuánto es? 115. 115. Vamos a escribirlo de inmediato. Y esto es el perímetro del triángulo DEF. ¿De dónde saben esto? Esta era la idea de hacer este problema, encontrar esto. El profe Francisco nos enseñó eso. Ah, entonces ahí el crédito al profe Francisco. Ya. Bueno, si ya lo saben, estaríamos listos. Bueno, hasta aquí la clase de hoy día. Vi recién la hora, son ya las 7:30. Estamos algo pasados, pero antes de que se vayan, quería darles las gracias y quería pedirles un favor. A ver si me pueden contestar una votación. Es cortita, les va a salir en la pantalla del Zoom. Iniciamos. Ahí la puse. ¿Les apareció una votación? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Si me pueden responder, por favor. Ya, ahí respondieron todos. Gracias. Bueno, esta va a ser la última clase que hago en el preu. Después creo que va a seguir el profe Francisco, la siguiente clase. Así que por ahora me despido. Muchas gracias por asistir. Espero que les haya gustado. ¿Alguna Chao, para... profe. Chao, chao. Que Cuídense. esté bien, cuídese. Igual, cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao. Profe, cuídese. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, chao.